Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Crímenes de odio en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de ello? Y las adicciones, legado de la pandemia. Esto es Foro. Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. En Estados Unidos, los llamados crímenes de odio se han incrementado a un nivel nunca antes visto. Recientemente, los ataques racistas contra los asiáticos han traído al debate nacional el tema de la tolerancia, el respeto a la libre expresión y de los derechos ciudadanos. Solamente entre marzo y diciembre de 2020 se registraron en el país casi 3.000 ataques contra asiáticos, de acuerdo con informes policiales. Pero los ataques no van solo contra los asiáticos. Los latinos, los hispanos, han sido objeto de ese discurso del odio que está basado, según los expertos, en temores infundados e ignorancia. El discurso del odio incluye el acoso verbal, el rechazo, la agresión física, la discriminación en el lugar de trabajo, la exclusión de establecimientos y el vandalismo. Las mujeres son las más propensas a ser atacadas que los hombres. La primera enmienda de Estados Unidos protege a los ciudadanos de la expresión libre de sus creencias, aunque otros se ofendan. No obstante, la primera enmienda no protege a quienes cometen un delito cometido por motivos de raza, religión, orientación sexual o discapacidad. Estados Unidos debe mejorar el tema del respeto ciudadano. Como cualquier democracia moderna, la tolerancia, el respeto y la inclusión deben constituir la base misma de su sociedad. La inacción de este Congreso nos hace cómplices. Es el momento de actuar, de honrar a las víctimas con acciones. Cada vez que ocurre un tiroteo, hacemos este ridículo teatro en el cual este comité se reúne y propone una serie de leyes que no harán nada para detener estos crímenes. El asesinato la semana pasada en Atlanta, Georgia, de 8 personas, en su mayoría de origen asiático, muestra en parte la intolerancia de algunos sectores de la sociedad de Estados Unidos en cuanto a etnias y culturas. Pero, ¿qué hay detrás de este discurso del odio? ¿Por qué muchos se molestan cuando se habla español en este país? Conversé con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason en Washington. Le pregunté sobre la definición de crimen de odio. Esta fue su respuesta. Un crimen de odio es un crimen que no se hace porque tú conoces a la persona, porque le quieres robar algo, porque tienes algún evento personal con esta gente o alguna agenda particular. El crimen de odio tiene que ver con un fenómeno sociológico, con un fenómeno que también llamamos en psicología social, un sentimiento hacia un grupo que te hace actuar de una manera que quieres acabar con ese grupo, que quieres dañar o destruir a ese grupo. Esto es un crimen de odio. Todo tiene que ver con el odio, con el resentimiento, con el miedo que tienes hacia estas personas que te hace actuar de forma criminal, de que te hace agredirlos o inclusive llegar a matarlos. Ese odio, Guadalupe, del que tú estás hablando se enfoca precisamente en etnias. En este momento, las personas de ascendencia asiática son las que están siendo perseguidas, agredidas. Pero no debemos olvidar, Guadalupe, que son también los latinos que han estado soportando este discurso del odio. ¿Tu lectura? Claro, este tipo de eventos, de fenómenos que estamos observando ahora en Estados Unidos, tiene raíces mucho más profundas. Tiene que ver con esta división tan importante económica, mucha más desigualdad y la llegada
de personas migrantes a trabajar a los Estados Unidos y un gran avance de las minorías en este país, en un país donde las últimas políticas económicas y el capitalismo ha exacerbado las diferencias económicas y entonces los pobres de los Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, resienten la existencia de estas minorías, muchas de las cuales han ido avanzando porque muchos migrantes llegan a los Estados Unidos con muchas ganas de trabajar y de triunfar y muchos de ellos triunfan. Entonces, esto combinado con también otro discurso que genera odio por parte de los políticos de este país, queriendo, pues de alguna manera, lavarse las manos de su incapacidad para resolver los problemas de la sociedad, enfocan la atención en el migrante. Entonces, por esto mismo, la sociedad está dividida y una parte de la población que no ha sido beneficiada del desarrollo en este país de los últimos años, pues entonces ellos se enfocan en la migración, como diciendo, ustedes me robaron mi trabajo, la oportunidad, el sueño americano ya no es un sueño ahora porque ustedes vinieron a destruirlo y a convertirlo en una pesadilla. Pero Guadalupe, estimular políticamente ese discurso del odio, ¿qué beneficio tiene políticamente? Políticamente tiene mucho beneficio. ¿Por qué? Porque divide y vencerás. Si tú divides a tu sociedad y le dices, tú vas a votar por mí porque yo te voy a ayudar a avanzar tu agenda. Ellos son tus enemigos. Entonces, esto le genera a los políticos una base de apoyo muy importante, una base electoral muy importante basada en un tema. Entonces estás explotando este tema como político una y otra vez y generando una impresión que no debe ser real, pero que sí pega, sí tiene mucha resonancia. Entonces, así, pues divides a tu sociedad y los haces que volteen su atención hacia el otro, en lugar de hacia los problemas de raíz, que es el capitalismo rapaz, el capitalismo de amigos, que realmente ha hecho que una pequeña élite se haya quedado con muchos de los recursos, dado el sistema económico que tenemos actualmente. Como intelectual, como autora, como profesora, ayúdanos a entender ¿qué puede motivar odio cuando dos personas hablan español públicamente? ¿Qué puede motivar ese odio? Muchas personas acusan a esas personas de que deben hablar inglés y las marginan precisamente porque están hablando español. ¿Por qué dos personas que están en la calle hablando español? Porque ya hay todo un discurso. Porque quien se ve café, quien está hablando español, viene como enemigo, viene a causar malestar, viene violento, viene con drogas, porque ya hay un discurso. Entonces identificas, el discurso está en la política, en la esfera pública, la gente lo reconoce y tiene miedo. Entonces ves a una persona que representa eso. Una persona café representa un narcotraficante, un migrante, un terrorista. ¿Por qué? Porque así se ha construido el discurso. Y ese discurso pone en una persona café todos los males que le pueden llegar a los Estados Unidos. Pero es impresionante que a estas alturas, en este momento en Estados Unidos, aún existen este tipo de estereotipos. ¿Quiénes están prácticamente absorbiendo el discurso del odio? Bueno, esto es una muy buena pregunta porque yo hablé de la clase trabajadora, de la clase pobre, pero no, en Estados Unidos este sentimiento, este racismo, esta segregación ha existido a lo largo de la historia. Hay personas de todas las clases sociales que tienen esta actitud contra los migrantes, contra las minorías, contra pues las personas que son distintas, ¿no? Que son pobres también. O sea, en realidad este sentimiento de miedo tiene raíces históricas muy importantes. Cuando tú llegas a colonizar una tierra, pues obviamente te vienes a robar la tierra. Y entonces, entonces tienes que generar ese discurso que te legitime. También, por ejemplo, quiero hablar del caso de los latinos, que no quieren que vengan otros latinos. El mismo sentimiento de las clases blancas se reproduce entre los latinos. Qué extraño, también. Guadalupe, porque el latino no es tan extraño, porque todo esto es parte del mismo sistema. Estos señores sintieron racismo. Ellos también sintieron la segregación, sintieron el rechazo, pero ya una vez cruzando la frontera, ya que tienen sus hijos más probabilidades, no quieren que el que venga, pues compita con ellos. Es miedo que es exacerbado igual por un discurso político. ¿Cómo te explicas que algunos actores en los Estados Unidos apoyen plataformas
de gente blanca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el miedo y además algunos políticos relacionados con movimientos o de supremacismo blanco, les conviene también tener una base social de apoyo en otros tipos de grupos. O sea, realmente hay mucho doble discurso en todas estas cuestiones, ¿no? Y entiendo que los que ya pasaron por esto, y esto es un fenómeno que también lo deberíamos explicar, no solamente entendiendo las raíces sociológicas y económicas de estas cuestiones, sino también psicológicas, ¿no? Se combinan muchas áreas que nos explican estos fenómenos, este rechazo, ¿no? Entonces, realmente los crímenes de odio no solamente son cometidos por gente de una sola raza o de una sola clase social, sino que es multidimensional y multifactorial. Gracias a la doctora Guadalupe Correa Cabrera de la Universidad George Mason, aquí en Washington. Al regresar, y las estadísticas de la cantidad de gente que accesaba a los sites pornográficos que son gratuitos aumentó un montón, igual que la cantidad de gente que empezó a utilizar hongos, marihuana, o sea, cosas que te ayudaban a escaparte o sobre todo a relajar. Las adicciones se disparan durante la pandemia. El doctor Huberto Mandolfi nos dice cómo enfrentarlas y tratarlas. Esto es Foro de La Voz de América. Dato curioso. Según las estadísticas publicadas por el FBI, los delitos de odio en Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto en una década. En 2019 hubo un total de 7.314 incidentes de delitos de odio, casi 200 más que en 2018. Esto de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Justicia. La mayoría de los delitos de odio denunciados fueron motivados por prejuicios raciales y étnicos. Otros factores de motivación incluyen religión, orientación sexual, identidad de género y discapacidad. La pandemia no solamente ha causado muerte y desolación, también nos ha legado adicciones que en muchos casos generan violencia y destrucción. El doctor Huberto Mondolfi nos habla sobre el origen de la adicción y del porqué de su peligroso incremento. Mira, de verdad que yo no me esperaba que fuese tan devastador como tú dices. Mucha depresión, mucha ansiedad, pero ansiedad a diferencia de miedo por incertidumbre, porque no se sabía qué iba a pasar, ni se sabía si te morías, si no te morías. Ahorita hay un poco más de información gracias a los medios de comunicación. Muchísimo abuso de sustancias, desde alcohol, marihuana, drogas nuevas que se consiguen en Miami, que la gente, como no tiene nada que hacer, entonces hacen fiestas de farmacia o de farmacéutica, pastillas, abuso de los videojuegos. Entonces ya no son los niños que se la pasan con el teléfono o con el Xbox, sino también los padres de alguna manera interactuando con los videojuegos. Mucha adicción a la pornografía, mucha adicción a sentarse a ver televisión sin parar de ver programas, o sea, un binge watching de series que las ves en, o sea, siete sesiones, temporadas en un día. Muchísimos problemas matrimoniales, abusos físicos, abusos sexuales dentro de la pareja, porque cambió muchísimo la dinámica de las relaciones debido al estar encerrados. ¿Qué es lo que más temen los padres en este momento? ¿Qué pasa si yo me muero? Eso es una de las cosas. Y la otra es si el COVID o el virus afecta a mis niños y se mueren. Porque había mucha información, sobre todo al principio. Ahora las preguntas, sobre todo estas últimas semanas, ¿vacuno o no a mis niños? ¿No? Que es otra de las preguntas que están ahora, que también es una cuestión importante de atacar. Pero la pregunta importante tenía que ver mucho con la muerte. ¿La muerte mía o la muerte de los niños? Las parejas no tanto. ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿Y qué pasa si le pasa algo a mis hijos? O sea, ¿qué hago? En el caso de los niños, ¿cuál es el temor prevalente? Doctor, mi papá se va a morir. Doctor, me dio fiebre, me voy a morir. O sea, todo era alrededor de me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ellos o los padres no se preocupaban mucho por los compañeros, sino ellos mismos. O sea, ¿qué pasa si me muero? ¿Por qué la adicción a la pornografía, por ejemplo, de que estás hablando, a qué se debe esa génesis? Mira, bien importante. Parte de lo que pasa dentro de la pandemia, parte de lo que pasa de cuando estamos encerrados, es que la dinámica dentro de la casa cambia, o soledad o dentro de la casa. Entonces, tengo que relacionarme diferente con mi pareja.
Antes era muy sencillo porque salía, trabajaba o salía, viajaba. Aquí en Miami hay una comunidad latina que viajaba mucho. Entonces ahora tenía que quedarme en la casa. Si tengo una relación no muy sana con mi pareja y no hay relación sexual, de alguna manera tengo que liberarme, y el sexo es una manera de liberar. Si ya no puedo salir, porque ya sea que tengo un amigo, una amiga, lo que sea, utilizo lo que sería la masturbación, o a través del deseo, a través de la pornografía consigo más deseo sexual. Entonces utilizaba la pornografía como escape. Igual que la cantidad de gente que empezó a utilizar hongos, marihuana, o sea, cosas que te ayudaban a escaparte o sobre todo a relajarte, que es una de las cosas que trae el efecto de la marihuana. Uno de los efectos también en los adolescentes, en los niños, es precisamente la adicción a los videojuegos. Como nunca antes se ha visto esta adicción. Bueno, tú como médico, como experto en el tema, ¿qué es precisamente lo que estás recomendando para eliminar esta adicción? Lo que yo les trato de recomendar es, ok, busca una manera de conectarte con tu niño, porque si tu niño está jugando videos, él está teniendo una comunidad, porque son videos donde hay interacción con otras personas fuera de la casa. Entonces, ¿qué es lo que están consiguiendo? Están consiguiendo comunidad, están consiguiendo comunicación, están consiguiendo un alter ego que los ayuda a hacer una cosa que no son enfrente tuyo. Entonces, trata de conectarte con tu hijo, trata de empezar a tener una relación, no es siéntate con tu hijo, mira, enséñame a jugar, no. ¿Qué otras cosas le pueden interesar a tu hijo? ¿Qué otras cosas tú puedes ayudar dentro de tu relación que tienes con tu hijo a que tu hijo haga? Pero lo más importante, cosa que a veces no es intuitivo, es ¿qué tal si tú le enseñas a tu hijo quién tú eres? Porque como padre a veces uno tiene que ser padre y tiene que ser, bueno, esto no se hace, pero el hijo verdaderamente no conoce al padre, no conoce al ser humano que hay detrás de padre o madre. ¿Cuáles fueron las aventuras? ¿Cuáles fueron ¿sabes? La cantidad de cosas que le pasaron? ¿Cómo fue la adolescencia? ¿Cómo fue la manera de crecer? ¿Qué tal el colegio? Todo ese tipo de cosas en la medida que el padre empieza a contarle al hijo. Al principio los hijos se quedan como, pero de repente, oye papá, cuéntame, tú me contaste del amiguito tuyo en el colegio, cuando el carro, que no sé qué. Y son aventuras. Los latinos tenemos un montón de aventuras, desde la abuela, la tía. Entonces, ¿por qué no utilizar eso como una manera jocosa de sacar al niño de la televisión e integrarse contigo? En tu opinión, ¿tú crees que la pandemia ha afectado más al latino o también a los blancos estadounidenses? Mira, la estadística dice más a los latinos y a la comunidad afroamericana. ¿Por qué? ¿Por qué, Huberto? Tiene más que ver con la manera que el latino vive. Si el latino es muy familiar, el americano es más sedentario. Para el americano era normal, trabajaba, llegaba a su casa, abría su six-pack, se ponía la televisión y se acababa. El latino le gusta salir, sobre todo aquí en Miami, el latino le gustaba salir, restaurantes, viajes, o sea, dentro de lo que podían, y no pudieron ir a los países a visitar a la familia o traer a la familia, eso era muy común y no. Entonces eso crea una frustración. El americano es mucho más estructurado, donde a la hora de vacaciones es las 2 semanas que tiene vacaciones. Son mucho más sedentarios que lo que podíamos ser los latinos, sobre todo aquí en lo que sería Miami, podría ser un poco más en California con los mexicanos, o sea, lo que leí y lo que tuve oportunidad de ver cuando estuve de deployment ayudando en los campamentos. La depresión de que has hablado, ¿es tratable para el latino o es algo irreversible ya luego de un año? No, totalmente tratable. O sea, hay muy poca depresión que no sea reversible. Sin embargo, si ya hay un cambio químico en el cerebro, hay medicamentos que ayudan y se estabiliza, pero la depresión es totalmente reversible y muy tratable. Y una de las cosas que me gusta un montón de la gente que puede tratar es cómo la resiliencia hace que la gente se convirtiera más en creativa. Y con todo y que estaban encerrados, consiguieron cosas que antes habían dejado, que no conocían, y se convirtieron en mucho más creativos. Entonces eso ayuda a la parte de la depresión. ¿Qué consejos das precisamente a la comunidad latina para enfrentar esta pandemia que continúa azotándonos? Sal, caminen, tomen el sol. Eso ayuda un poco a que te distraiga. Busca actividades que te ayuden a enaltecer un poco la parte cognitiva, buenas lecturas, buenos libros. Si no puedes ir a verte con tus amigos, utiliza el Zoom, utiliza el Skype, utiliza cualquier medio que sea audiovisual donde veas las caras de tus amigos o tus amigas. En resumen, es mantén la conexión humana. Una entrevista al doctor Humberto Mondolfi. Esto es Foro de La Voz de América. Dato curioso, según la última encuesta de la agencia de estadísticas Global Drug Survey, casi 2 de cada 5 personas encuestadas reconocen haber aumentado su consumo de cannabis desde el inicio de la pandemia. Australia reporta la mayor cifra con un 49%, seguida de Estados Unidos con 46% y Gran Bretaña con 44%. Los principales motivos que apunta el informe es el tiempo libre adicional y el aburrimiento durante el confinamiento por la pandemia.
De acuerdo con el Hospital Baptist del sur de la Florida, en Estados Unidos las sustancias consumidas con más frecuencia son alcohol, marihuana y algunos antidepresivos recetados. Una buena salud emocional implica algunas veces descargar las tensiones acumuladas. Les presentamos el Salón de la Ira, un lugar donde las frustraciones pueden ser literalmente aplastadas incluso con los objetos más inesperados. Esto es lo que hacemos en el Salón de la Ira. Después de un día duro, me gusta venir aquí y liberarme un poco, desahogarme un poco. Sí, esta es mi primera vez. Estoy aquí porque mi novio compró los boletos. Solo queremos probar algo diferente. Simplemente decidí venir aquí, ya sabes, para descargar un poco de agresividad, aplastar algunas cosas y comenzar de nuevo. Por favor, no golpeen la mesa, pero pueden golpear los lados de la mesa. 20 minutos en el reloj. Y estos dos elementos de aquí son los mazos, ¿ok? Sí, definitivamente fue una gran experiencia. Me divertí golpeando cosas, botellas, lavadoras, refrigeradores. Fue una gran experiencia y volvería a hacerlo. Este es el proceso. Cada fin de semana cuando llegamos aquí, básicamente sacamos afuera todas las cosas viejas hasta que podamos reciclarlas. Intentamos reciclarlo en principio y reciclar el metal, pero sacamos todo aquí afuera, lo cubrimos para que se vea bien y luego los incorporamos para que sean parte de la habitación. Durante la pandemia tuvimos muchas conversaciones, especialmente cuando todo cerró por primera vez y comenzamos a pensar en las personas que necesitaban liberar su rabia, que necesitaban poder llegar a un lugar en un ambiente seguro y sacar su enojo, simplemente drenar luego de largas jornadas de trabajo en su casa, de tener que ser maestros de sus propios hijos, incluso de pensar en todo lo que está pasando. Entonces dijimos, ¿cuál sería la mejor manera de estar en un ambiente seguro dentro de 4 paredes, que sea saludable y que luego no tengan que limpiar? Esta es mi primera vez aquí. Vine para celebrar mi cumpleaños solo porque quería romper algunas cosas. Y justo eso es lo que voy a hacer. Ahora mismo tenemos como 25 reservaciones para hoy, lo cual está bastante cerca de nuestro promedio en un día sábado. Una de las cosas de las que estamos orgullosos son de nuestras obras de arte. Como pueden ver a nuestro alrededor, realmente nos tomamos el tiempo para pensar en diferentes cosas que generarían un sentimiento de rabia o emoción en nuestros clientes. Y tenemos, ya sabe, esta bonita pared de ladrillos contra la que luego arrojarán objetos. Yo diría que todo depende de la persona. Si la gente se está cansando de hacer siempre lo mismo, como hacer ejercicio normal, correr en una caminadora o caminar afuera, entonces probablemente esta sea una buena idea. No tiene nada de malo, no te vas a lastimar. Hasta aquí esta edición de Foro de la Voz de América. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.